Muy buenas, el día de hoy estamos con Manuel Molinero, escritor, docente, filólogo, especialista en análisis del discurso, pragmática y retórica, y además periodista. Pero yo te conocí ya hace unos cuantos años, más de 8 pueden ser, creo, ¿eh? Y te conocí como periodista. Muy buenos días, Manuel. Vamos a hablar hoy día contigo y te agradezco el que hayas venido hoy día desde Chamartín directamente hacia aquí. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Estoy encantado de verte personalmente, de estar aquí en este nuevo proyecto que has arrancado. Y sí, nos conocimos ya hace mucho tiempo, por lo menos yo creo que más de 10 años. Sí, puede ser, para poner en antecedentes, pues, ¿no? A Manuel lo conocí en una pequeña formación que hicimos junto, no sé si todavía este señor está vigente, el doctor Beltrán. Falleció Sí, recientemente. Recientemente, pues ahí fue donde nos conocimos. Me acuerdo que era una formación para ustedes dos. El doctor, me acuerdo, con mucho cariño, se estaba quedando dormido y el único que se quedaba aplicado, claro, que le estaba contando cosas que él directo, y el único que estaba ahí tomando notas eres tú, y desde ahí, pues, ¿no? Ya han pasado unos cuantos años y no hemos perdido el contacto y hemos ido viendo, al menos yo, de parte tuya, tu evolución. Un día me sorprendes y me dices, estoy en las Islas Canarias y estoy ejerciendo como profesor. Así es. ¿Qué se siente? Porque ahora, pues en esta primera parte me gustaría que hablemos de esto, ¿no? De profesor a profesor. ¿Qué tal esa experiencia? Pues es una experiencia maravillosa. Es verdad que yo siempre he tenido como el gusanillo de la docencia dentro y siempre he sabido que terminaría dedicándome a ello. De hecho, antes de dar formación reglada, ya mi primera experiencia como docente, como profesor, fue como monitor de natación. ¿Ah, sí? Sí. Es un contexto muy diferente. Bueno, pero al final enseñas, ¿no? Hay método, Correcto. Hay disciplina, hay unos pasos Correcto. a seguir también, ¿no? Sí, es un contexto más desenfadado. Okay. No se te ahogó ninguno, ¿no? No se me ahogó ninguno. Se me hicieron pis en la piscina. Recuerdo una anécdota muy buena, que veía que un niño no hacía los ejercicios y le intenté animar, me acerqué a él, me dio las manitas y le digo, ¿pero qué te pasa? Si te encuentras mal, salimos. Sí. Y me dice, ya no me pasa nada. Y se me hizo pis allí conmigo. Y digo, bueno, pues nada, vamos a volver a la clase. ¡Qué bueno! Pero no avisaste ni nada. Claro, digo, tú avisa antes. Y dice, profe, como siempre dices que tenemos que ir... Porque a mí soy muy cercano con ellos, pero también les marco unas normas porque hay que educar. Sí. Y como siempre nos dices que tenemos que ir al baño antes de la clase, digo, hombre, ya, pero sí es de fuerza mayor, dímelo. ¿Y a qué edades estás tú ahora formando? Ahora doy la ESO, doy bachillerato, que abarca desde los 12 años a los 17, a no ser que haya repetidores que ya tendrían 18. Sí. Y este año, además, he empezado a dar formación de adultos, con lo cual he tenido alumnado de entre 21 a 56 años. Mira, yo te voy a contar, por ejemplo, a ver si coincide, ¿vale? ¿Cómo lo hago yo? Cuando yo comienzo un curso, por ejemplo, y estoy con un grupo, vamos a imaginar, de 10 personas, ¿vale? Para que sea un número fácil de manejar. En los primeros minutos que estoy soltando mi introducción, mi objetivo principal es encontrar a los personajes de la clase. Al que está tomando apuntes y se nota, ¿no? Y se perfila como empollón, al preguntón, al tímido, al desgraciado que te va a hacer preguntas incómodas para fastidiarte, ¿no? Que te va a vacilar, ¿no? Y eso hace de que, pues, al encontrar esos personajes, yo pueda crear ahí una especie de entorno donde ellos se convierten, pues, en los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hago que ese que tú sabes que te puede dinamitar la clase, lo conviertes, pues, en el protagonista, porque lo que buscan al final es eso y se convierte en un gran apoyo dentro de mi clase. ¿Tú cómo lo haces? Eso es muy importante. Técnicamente es realizar un sociograma de lo que tienes en el aula, pero no es el primer paso que yo intento dar. Cuéntame. Para mí lo principal, al final, tú estás manteniendo un acto de comunicación con unas personas, que en este caso son tus alumnos y tus alumnas, y hay un contexto. Yo lo principal, como en cualquier acto de comunicación, lo primero que intento es conectar con esas personas. Muchas veces, sobre todo si son alumnos adolescentes, menores de edad, los profesores los tratan, no me gusta generalizar, pero como tú acabas de decir, como tengo que localizar qué personajes, has dicho el término, que tengo delante. Y yo creo que lo primero que tienes que hacer, o por lo menos yo lo intento, es conectar con las personas que tienes delante. ¿Qué haces para conectar? Pues no centrarme, en primer lugar, no centrarme en
la materia que vamos a dar. Ah, Primero vamos a hablar, os voy a conocer un poco, que es un poco en la línea que comentas, pero no como para etiquetarlos, sino como para que ellos conecten contigo. Yo también le cuento cosas mías, que eso ayuda mucho. ajá. Y eso ayuda también con alumnado mayor de edad, porque al final es que todos somos personas, cada uno tiene, Claro. no han madurado, no han evolucionado lo mismo, pero al final se trata de eso, de conectar con la persona que tienes delante. Y luego, aparte de, me considero un profesor estricto en los contenidos y en las enseñanzas, pero cercano. Creo que la cercanía es muy importante. Entonces, ya Horacio en su Ars Poética, en la Epístola de los Pisones, hablaba de enseñar deleitando. Qué bueno. Claro, entonces no se trata de que la clase sea un circo. De hecho, todas las teorías educativas de hoy en día van en torno a eso. También lo acabas de mencionar, el alumnado como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y un poco como que no se aburra. Yo tampoco estoy del todo de acuerdo con eso, creo que los extremos no son buenos, porque tienen que aprender a aburrirse, a Sí, esforzarse, algo que no les guste, superarlo, y no se trata todo de vamos a hacer actividades que solo te diviertan. Hay que hacer actividades dinámicas, hay que divertirse, pero hay que, cuando toca poner los codos y cuando toca esforzarse, hay que hacerlo también. sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo también, cuando comencé a dar clases, me di cuenta de que hay momentos en que hay que divertirse, pero Mm. yo también suelo tener una fama como de estricto, porque lo que venimos a hacer aquí es algo importante, ¿no? O sea, tengo que Mm. meter en tu cabeza una serie de conocimientos y que además quiero que el día de mañana que volvemos a tener clases, los tengas para poder yo comenzar a crecer contigo, ¿no? No meterle Exacto. un dato y al día siguiente, oye, ¿te acuerdas de eso? Ah, es que eso no lo entendí bien. ¿Y por qué no me preguntaste ayer cuando dije si estaba totalmente claro lo que se había Claro. enseñado? Pero bueno, el tema de ser formador entonces ha hecho que ya tengas cuántos años de experiencia en esto. ¿Cuántos años tienes de experiencia ya como formador? Como formador en enseñanza Sí, secundaria y sí, bachillerato, 4 años. sí. ¿Y te mola cuando por la calle te reconocen y te dicen profe o te Me llaman por tu gusta nombre? mucho porque no me huyo un poco del egocentrismo, pero es verdad Eres bueno que, entonces. que mi alumnado me guarda un cariño y me Sí, gusta mucho cuando me los cruzo por la calle qué bueno. enseguida, profe, el mejor profe, que no es que sea el mejor profe, pero ellos te lo dicen con cariño, Para él lo eres, claro. seguramente. O acaba el curso, las familias te agradecen y Claro. vas a estar el año que viene, te preguntan, o el alumnado te va a echar, te abrazan, como que ese último día que ya pierden el... Bueno, hay algunos muy cariñosos, pero incluso Sí. los que no lo son en esos perfiles, pues, y eso es lo que te quedas con ello. Tanto los menores de edad como los mayores de edad. Ajá. Y es verdad que es una enseñanza diferente. Yo creo que la conexión es lo principal. Y luego tienes que tener en cuenta, exacto, las personas que tienes delante. Y lo único diferente que yo veo en cuanto al alumnado menor de edad de la ESO respecto al de bachillerato, que ya ha madurado un poco, y al alumnado mayor de edad, es su proceso evolutivo. Eh, y para, en cuanto a nivel lector y en cuanto a qué lecturas les puedes orientar tú a que realicen, Ujú. en el caso de mi materia, de lengua y literatura, y tener esa guía de hasta dónde, entre comillas, les puedes apretar para que ellos evolucionen, para que ellos, tú lo acabas de decir antes, sí, normalmente se olvidan de todo, pero, pero bueno, es lo que se llama aprendizaje significativo, es decir, es construir un aprendizaje sobre algo ya aprendido, hasta que tú, no, como hayas olvidado el paso anterior, tú ya no puedes seguir evolucionando. Claro. Entonces hay que asentar ese conocimiento, hay que integrarlo y después avanzar. Te iba a preguntar Mm, una cosita, mira. sí, Se me acaba de ocurrir esto. Yo lo haría, ¿eh? Pero me voy a hacer un poco malvado aquí. bien. Tú además eres escritor de un libro, tienes un libro, ¿no? En el Sí, mercado que se llama Las polillas y la luz. sí, ¿A tus alumnos les invitas a leer un libro como el tuyo? no. No. A los No, a los a mayores. los mayores, Sí. los pequeños, hay que saber qué lecturas les recomiendas. Pero tu libro entonces debe tener un mensaje que diga para mayores de 18 años o algo así. No es en No ese se pone, no ¿no? es en ese sentido, pero por la complejidad literaria Sí. y del lenguaje requiere tener
Se pasarían el día buscando conceptos en el Y palabras, diccionario, sí, sí. referencias en internet, intertextualidades, si no, no entenderían el mensaje. Y entonces, porque tu libro, corrígeme, fue Mm. escrito, creo que pone por ahí, ¿no? Que el personaje, aunque no me queda claro si el personaje es el pueblo o una persona en concreto, ¿no? Fue como una historia hace 30 años más o menos, ¿no? ¿O en qué año más o menos se describe todo esto? Sí, se describe, bueno, en la época de los 80. 80. Es donde se producen las vivencias de los Ok. personajes. Ahora volvemos al libro otra vez, ¿vale? Muy Las bien. polillas y la luz, que lo voy a poner aquí por si alguien quiere echarle un vistazo. A mí particularmente ya cuando he estado buscando algo sobre ti y me he encontrado con el libro, ya a mí me ha enganchado la intro, el cómo, no la sinopsis de qué es lo que Ujú. ocurre y demás. Me alegro. De hecho, hay una parte que te había comentado en la preentrevista que me encantó, que dice, ¿no? El autor nos habla del compromiso con uno mismo y del camino que recorren las heridas hasta que se sanan o hasta que se infectan sin remedio. Fabuloso. Y Correcto. te he preguntado si eso te lo había hecho alguien, No. pero eso es de tu cosecha, Sí, ¿no? Buenísimo, correcto. además, ¿eh? Muy Muchas bueno. gracias. Y bueno, volviendo a la parte del profe, Sí. ¿vale? Eh, has tenido, yo lo he tenido, ¿eh? Has Ujú. tenido esa, como cuando eres entrenador de fútbol y tienes al Dream Team, ya en tus 4 años has encontrado a esa aula, a esa clase que te ha hecho decir, yo valgo para esto y este es el mejor grupo de toda mi vida, o todavía no has llegado a ese Lo momento. encontré en el momento ideal. Sí. El primer año que yo Qué bueno. llego a las Islas Canarias, el primer instituto en el que ejerzo, Sí. me tocó un grupo maravilloso. Un grupo de cuarto de la ESO que tenía muchas carencias respecto a algunos contenidos, pero era un grupo brillante en general. Y entonces yo, esos contenidos, fíjate qué grupo era de trabajador, de capaz, de motivado, porque la motivación es principal. Yo creo que las dos cosas principales, no solo para el alumnado, sino para avanzar en la vida, son motivación y capacidad. Si estás muy motivado pero no tienes capacidad, Claro, no llegas. Si tienes mucha capacidad pero no estás motivado, no tampoco. llegas. Tiene que haber un equilibrio. Y si ya ese equilibrio, en vez de ser es un equilibrio a un nivel elevado, eres un Ferrari. Sí. Entonces, Qué bueno, entonces, dar cuenta. ¿Cómo fue con ese grupo? pues fue maravilloso. ¿Pero Por fue ejemplo, amor a primera vista o te tuviste que ir enamorando a pocos de era un ellos? grupo encantador como alumnado y hubo conexión, lo que te Sí. comentaba al principio. Ellos estaban muy contentos conmigo y yo estaba encantado con ellos. Y, por ejemplo, tenían muchas carencias a nivel del contenido de sintaxis, pero muchas. Y yo ese contenido lo adapté y ese año dimos todas las carencias que tenían de atrás, incluso un poquito más para que llegaran a bachillerato un poquito fuertes. Y el resto de contenidos los trabajamos como había que trabajarlos en ese curso. Pero es idílico ese contexto, no me lo he vuelto a encontrar. Ya. No me he vuelto a encontrar un grupo tan... Hasta es que el menos potente del grupo en otro grupo sería de los mejores de la clase. Era una clase muy buena. Qué A nivel bueno. personal también eran personas muy cercanas y se alejaban un poco de lo que dijo Aristóteles de los adolescentes, ¿Qué porque era un dijo? grupo muy maduro. Bueno, Aristóteles en su retórica, en su poética, perdón, dijo que los adolescentes eran seres impulsivos, eh, de cólera pronta y los seres más compasivos del mundo. Y explicaba por qué. Eran muy compasivos porque siempre pensaban que el de al lado era mejor que ellos. Entonces, este grupo se alejaba un poco de eso porque eran un grupo que la reflexión, me gusta mucho reflexionar con los grupos, tenían cierta pausa para su edad, eran capaces de reflexionar más que otros homólogos de otros compañeros de su nivel, que sus grupos de iguales, Qué bueno. no eran reactivos, es decir, no, ese impulso, bueno, lo tenían porque eran adolescentes, pero ya tenía que ser un tema que les tocase mucho en el corazoncito, ¿sí? Qué bueno. Y luego en el aspecto de compasivos, pues bueno, eso sí que es un poco... Hay que trabajarlo, porque hay que trabajar hay que huir del egocentrismo, pero hay que trabajar el amor propio Sí. y la dignidad Sí, personal, sí, con sí, lo cual... totalmente de acuerdo. Pues a mí me pasó también muy pronto cuando, como estaba dando clases en Perú, en una empresa de formación que se llama CICE, encontré a un grupo que estaba, pero, o sea, yo no sabía si eran ya así de fábrica porque estaban hipermotivados
o si era yo luego ya me enteré que era yo quien los había motivado, pero yo daba mi clase como la solía dar y efectivamente fue un romance que duró pues todo el año académico y el último día de clases pues fue una despedida como no melancólica, porque era como ya no nos vamos a volver a tener Claro. el uno al otro. De hecho recuerdo mucho, porque esto nunca más me volvió a pasar, porque como te digo, yo tenía pues una fama como de estricto y entro a clases y veo ahí a todo el grupo junto con una tarta y cantándome mi cumpleaños feliz. Qué bonito. Y claro, y todo el mundo mirando por fuera. O sea, a mí me emocionó mucho. Creo que no he vuelto a tener un grupo, no por el cumpleaños feliz, sino por lo otro que te Ujú. decía. Un grupo que era muy capaz y que me sorprendían a cada momento, ¿no? Les pedía un trabajo y lo tenían, pero el grupo, o sea, era como un Sí, único cerebro, tío. O sea, sí. todos, nunca encontré, no podría decir de ese grupo a quién era el peor, porque todos eran iguales. Sí podía resaltar, quizás, si escucha este podcast, a un alumno que yo le llamaba Chupín, porque tenía muchos granitos en la cara, me metía mucho con ellos, la verdad, mal partida, y ahora, por ejemplo, se dedica a la enseñanza, es formador, y creo que algo, ¿no? Influí en su vida y creo que también descubrió algo que para mí es muy importante en mi vida, que es la docencia, el enseñar. Yo no sabía que tampoco valía para esto. ¿Cómo te diste cuenta tú? Porque no todos valen para la Hmm. parte de la enseñanza. Bueno, te das cuenta si es algo que va contigo una vez que lo practicas. Sí. Pero yo no estoy, fíjate, es un mito que desterraría. ¿Cuál? Hay un mito que se dice que es, no, si eres profesor, si te dedicas a la docencia, es algo que tienes dentro que te viene, que si no lo tienes de dentro de siempre, siempre lo has sabido. No estoy de acuerdo, a lo mejor lo descubres a lo largo de tu camino. Sí. De hecho, yo lo he descubierto. Yo no estudié para ser Claro, profesor, de un hecho. día tu labor profesional te lleva por allí, empiezas a dar clases y notas que no solo te gusta, sino que eres muy bueno en ello, que consigues que el alumnado avance. Es decir, creo que como en todo la casuística, hay de todo, hay de todo. Es decir, apartar que tú trabajaste 10 años de esto y luego ya fuiste a ser docente. Bueno, no, los docentes lo saben desde siempre. No, no, perdóname, la vida es muy larga, los días son muy cortos y los días son muy cortos y la vida es muy larga. Entonces, Qué buena. eh, te lo regalo aquí para tu podcast. Está bonito, ¿eh? Pues es que es así. Yo siempre esa frase, bueno, la pienso mucho y la digo porque se la digo a mis alumnos. No, es que esto, tranquilo, tienes 16 años, ahora te parece un mundo. Empieza haciendo esto, hoy esta tarea, mañana otra tarea, y no te va a dar, uy, es que no me da el día. Sí, pero es que es un día de un mes, de esta semana, de todo el mes, de todo el año, de un año, y tienes 15, te quedan 80. Es Claro. decir, entonces por eso siempre digo esto, los días son cortos, pero la vida es muy larga. Con lo cual, y vuelvo a lo mismo, Muy bueno. ¿por qué no tú tienes un camino profesional, ¿por qué no, llegado un momento, dices, pues me voy a dedicar, voy a probar en la docencia y ves que es tu camino en un momento dado? Oye, volvemos a lo mismo, a lo que te comentaba antes, capacidad y motivación. ¿Tienes la motivación? ¿Estás capacitado? Vale. Si tienes la motivación pero no estás capacitado, capacítate. Cuando tengas la capacitación, adelante. Pero claro, un motivado sin capacitación, esto es muy peligroso. Efectivamente. Además, yo creo que como te valida el público al final, porque cuando haces una clase, tú sabes, ¿no? A no ser que te engañes a ti mismo, porque yo he tenido algunos colegas que me no, si yo soy bueno, mi gente me respalda, pero a veces tenemos una percepción de repente errónea, Mm, ¿no? Bueno, esto es cuestión de entrenamiento también, ¿eh? Yo creo que cada vez que das un curso subes un peldaño más también a nivel de superpoder, de profe, ujú, y que no hay curso que sea igual, ¿no? De hecho, es por eso correcto. tú y yo recordamos, por ejemplo, ¿ves? Ese grupo ¿no? de chicos que a mí me ayudaron mucho a crecer, ¿eh? Yo siempre lo digo, en clases yo también estoy aprendiendo un montón. Por O supuesto. sea, cuando doy cursos de web, por ejemplo, y me encuentro con un abogado, un tío que quiere emprender porque hace parrilla argentina, un informático, una enfermera, y me comienzan a contar sus proyectos, para mí es fantástico, porque me estoy Claro. enfrentando a 10 cabezas diferentes, a 10 proyectos diferentes, y me nutren un montón. Por eso yo siempre les digo,
Yo también estoy aprendiendo un montón y gracias a vosotros por haber estado conmigo enseñándome, ¿no? Se aprende al enseñar. Esto lo Claro. dijo Freire. Freire es un pensador y un filósofo sobre educación y lo dijo. O sea, y es obvio, es lo que tú dices. Cualquiera que tenga esa experiencia se da cuenta de que se aprende muchísimo enseñando. Un montón, un montón. De hecho, cuando estoy en clases me dicen, oye, Jersey, ¿ya has visto tal cosa? Y yo no la he visto y digo, qué guay, tío. O sea, Mm. porque a veces cuando es monótono y solamente estoy yo dando información y por ahí salta un alumno y me dice, ¿ya has usado esto? Y yo, hostias, qué bueno, ¿no? Un Mm. dato nuevo, ¿no? Para poder guardar. Sí. Bien, Ciudad Rodrigo, ¿no? ¿Es ahí donde naciste? Corrígeme. Sí, es ahí donde viví, donde pasé toda mi infancia, donde vive mi familia y Antes se llamaba Miróbriga. Miróbriga. Y de ahí, ¿no? El Fue nombre. cambiando de nombres, pues como todo, como muchas ciudades en España y en el resto del mundo, sí. Y te inspiras para crear tu primer libro que se llama Las polillas y la luz. ¿Por qué Sí, le pusiste ese título a tu libro? sí. Una pregunta antes, una pregunta. ¿Qué es primero? ¿El título del libro o el libro? O sea, ¿cómo es? ¿Terminas y dices, ah, vale, pues ahora ya que he escrito esto le voy a poner un título? Sí. ¿O el título en este caso fue primero? Cuéntanos. Permíteme que haga un inciso, ¿Ok? porque has dicho Ciudad Rodrigo, la inspiración. No, Ciudad Rodrigo no me inspira Ciudad Rodrigo para hacer el libro. Ok. Hago el libro y por mi amor a mi tierra, y lo he dicho en más entrevistas, y por eso de dar alas allí donde te dieron raíces, quiero que la historia sea ahí. Y la localizo ahí. Además es un escenario maravilloso. Pero no me inspira a crear la historia Ok. Ciudad Rodrigo. Ok. Contesto a tu ¿Ok? pregunta, que es... ¿El título del libro fue ah, primero y luego el libro? ¿O el libro se escribió y luego dijiste, pues ahora ya le voy a poner un título? Pues la recomendación siempre es, a la hora de taller de escritura, el título al final. Es decir, tú primero y luego, porque lo vas a ir cambiando. Y suele pasar, o tienes un título y al final lo cambias. Ujú. Pero creo que puede pasar de todo. Si tú tienes muy clara la historia, sabes qué vas a tal, lo puedes tener desde el principio. Creo que es algo muy personal. Pero no ha respondido, ¿eh? No ha respondido. En este caso no tuve antes el título. Es decir, pero tuve un título. Ah, Antes, sí. sí, pero luego dije, no, este va a ser. No lo puedes decir, ¿no? Es que te lo diría, pero no me acuerdo. Ah, era malo entonces. No, date cuenta No, que era malo. Sí, ¿no te date acuerdas? cuenta que ha sido un proceso, de muchos años escribiendo, porque claro, mi profesión es la de docente. Yo no Sí, tengo 10 horas al día para escribir y acabar claro. un libro en X tiempo, Sí, sino que he tenido otras obligaciones sí. y bueno, he terminado la historia en mucho tiempo. Bueno, has hablado que en un taller no te recomendarían eso, pero también eres consciente de que a nivel de estantería, digamos, ¿no? A nivel de exposición de tu libro en una estantería, el título también influye a nivel No, de que tienes que llamar la por atención, ¿no? supuesto, Y la fotografía que has empleado, está todo pensado para enganchar un poco, por ¿no? Sin supuesto, leerte. por supuesto. Siempre un título, en este caso, igual que en una columna de opinión, tiene que, uno, informar y dos, llamar la atención. De ti depende que haga más uno que lo otro. Claro. Y en este caso hace ambas cosas, metafóricamente, el caso de informar, pero hace ambas cosas. El tema de la portada lo llevó la editorial. Sí que es verdad que me puso varias opciones y elegí la que más me gustó de las opciones que me dieron, pero Está no fue algo bien. que yo decidiera o que lo hiciera yo. Bueno, es que te pregunté más o menos el escenario y me has dicho que en los 80s y está correctamente, ¿no? Porque Mm, ese foco que vemos ahí además, mm, pues para los jóvenes ya será un foco como antiguo, ¿no? mm. ¿Sabes? Está muy bien. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tienes actividad en redes sociales? Porque te cuento, yo te he buscado en internet Mm, y he encontrado a gente hablando de ti y de tu libro, ujú. ¿no? Pero actualmente todavía no te has metido tanto en una autopromoción, en un Mm. desarrollo de marca personal. No, no lo he hecho. Ujú. Es algo que posiblemente haga, Hay pero gente que no lo necesita. De hecho, en uno de los podcasts hablo con Sergio Madrid mm, y él solamente vive y convive su reto digital con un correo electrónico. Pero él trabaja en el mundo digital de una manera sí, muy activa. Y me dice, es que felizmente tengo trabajo y esto es lo único que necesito para claro. promocionarme, Yo ¿no? más que nada va porque tengo otros incentivos Ok. en el día a día a los que dedicarle mi tiempo, entonces tampoco
le he dedicado el tiempo ese, ni he sentido la necesidad de dedicarle el tiempo ese a las redes Pues ya sociales. está, si no tienes la necesidad y no te Mm, llama, ¿no? Mejor invertir ese tiempo para escribir, ¿no? correcto, o para otras cosas. Otras cosas, sí. Y luego, de todas maneras, a pesar de que es tu primer libro, comentas que es una... Esto no sé si es una estrategia de marketing, ¿no? Mm, Dices ahí, ¿no? Este libro forma parte ya de una trilogía, ¿porque está sí. de moda o porque tienes mucho No, todavía que contar? no, es que desde el principio tengo muy clara la historia, Ujú. desde el principio hasta el final. ¿Qué sucede? Que se va alargando en el tiempo, ya tengo una parte considerable que podría ser una primera parte y decido dividirlo en tres, con lo cual decido sacar la primera parte. No es una estrategia de marketing, de hecho no me gustó decirlo, precisamente para no lo hago, pero para no autoobligarme a tener esa responsabilidad de decir, tengo que sacar la segunda y la Es tercera. que te obliga. Sí, pero ¿sabes qué sucede? Que como la gente te pregunta y como el final de la primera parte es abierto y te dicen, claro, pero ¿qué pasa? Digo, claro, es que, y ya digo, mira, me lo preguntan tanto que la próxima vez que tenga una entrevista y me lo digan, ya voy a contar que es una primera parte de una Ok, trilogía. ok. Entonces fue una especie de, me vi obligado, una suerte de obligación a contarlo. Pero yo tengo muy claro qué contenido tiene la segunda parte y qué contenido tiene la tercera y cómo transcurre la historia y cómo termina la historia. Ujú. Por eso lo conté. Si no, no, quizá no, por eso que te digo, por no verme en esa pequeña presión, porque no la siento la presión, la verdad, pero bueno, en esa pequeña presión de decir, tengo que sacar la segunda parte. Todos los comentarios que he encontrado en internet sobre tu libro son buenos, pero siendo sinceros, Sí. ¿alguno que lo leyó te dijo que no le gustó? Te digo, primero, esos comentarios que son buenos, siempre digo lo mismo, igual que cuando personalmente gente conocida te alaba, ¿no? Públicamente, Ujú, eso dice más de las personas que lo hacen que de mí, en ese ujú. caso. Es mi pensamiento. Y Sí. segundo, sí, no que no que no le haya gustado, pero sí he encontrado una persona que me dijo, wow, pero me costó leerlo. Y es por lo que te decía. Es un libro denso, en su manera de expresar todo lo que expresa, denso en el sentido de cuanto más bagaje cultural tengas, más lo vas a apreciar. Definitivamente, ya en la sinopsis hay palabritas que yo no he entendido, por ejemplo. Sí, 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 sí. Ahora, si quieres, las coloco, ahora que estamos, como lo estamos grabando, las colocaré ahí muy bien. y luego en los comentarios tú me dices, pero ahí hay una palabra que no Hacemos entendí. como al alumnado le hago yo en clase. ¿Qué Bueno, las? lo que no entendáis lo buscáis en el diccionario. Y si seguís sin entenderlo ya me preguntáis. Sí, sí, por eso te decía que de repente es para un público. ¿No lo pensaste para un público así que tenga un Es que cierto, no un cierto nivel, sino No, no es un nivel o es no un nivel. conocimiento, o sea, tú lo puedes leer. De hecho, podría intuir incluso las palabras Exacto, que por el desconozco, las contexto. podrías Exacto, intuir, ¿no? Claro, exacto. claro. No, pero fíjate, es un libro que yo escribo sin pensar en si será vendible, porque claro, yo sé lo que estoy escribiendo en ese Ajá, sentido. No es un libro que yo escriba diciendo, uy, esto no va a tener acogida. No me lo pregunto. ok, Me apetece escribir esa historia de esa manera sí. y lo hago. A lo mejor el próximo, si lo hago de una manera teniendo en cuenta que voy a utilizar un lenguaje generalista, por así decirlo. Y cuando saques la parte 2, ¿tendrá el Sí. mismo nombre o le No, colocarás tiene otro un... nombre, Ah, tiene otro ok, nombre. claro. Muy Sí, bien, muy tiene otro bien. nombre. Genial. Mm. Luego, de todas maneras, este no es el primer coqueteo que tienes con la escritura, porque No. aquí veo que no ganaste un premio, el primer certamen de noticias de ciencia ficción de la Mm. revista, muy interesante, con el relato una cirugía para ricos que les corten la cabeza, Sí. ¿no? ¿De qué iba eso? Esto fue un certamen, bueno, un pequeño certamen, tampoco es un gran premio. Es Eh, un premio, güey. bueno, pero sí, pero bien. Es como cuando te Que dan un tampoco. premio a tu mamá, tú No, lo que muy sales y lo bien, cuentas. que muy bien, pero que tampoco lo hagamos grandilocuente, quiere decir que es un premio, Ok. bueno, un relato que escribí. Y, sí, yo, de hecho, no es lo primero tampoco que escribía. No. Siempre me ha gustado Ah, es escribir. verdad, que tú tienes cosas ya escritas y guardadas en Sí, un baúl, escuché sí. por ahí. Es en un baúl ficticio, Sí, pero sí, sí. sí, sí. Y bueno, este premio, presenté el relato al concurso y lo gané. Ujú. Y me dieron el premio. El relato iba, fíjate, es que fue hace mucho, igual hace 10 años también o Sí. más. Iba sobre una visión futura de qué sucedería si existiera una cirugía en la que
pudiera hacerse un trasplante de cuerpo. En el sentido, claro, y tú rejuvenecerías todo tu físico, ¿sí? ¿Pero qué trasplantas entonces? Sí, de cuerpo, trasplante de cuerpo. Te trasplantan un cuerpo de una persona joven. Ah, Fíjate que hace mucho y me estás preguntando y estoy mm. intentando acordar de qué iba ¿Pero exactamente el qué relato. te mueven Pero entonces? ¿El cerebro? claro, es que esos detalles ahora mismo, después de 10 años, Sí. me quedan un poco lejos, pero la cuestión era como una reflexión sobre que al final esa cirugía solo se la podía permitir la gente rica. Ah, Entonces claro. volvía a ser el título una metáfora para la cirugía te tenían que cortar la cabeza y trasplantarla físicamente, pero eh, viene por lo de la reina de corazones, que te Ah, es corten la verdad. Sí, sí, cabeza sí. y entonces es a los ricos que se pueden pagar esto, que les corten la cabeza también de manera a modo de denuncia, Sí, de ya no se está haciendo operaciones para salvar una vida, sino para solo gente que se lo pueda permitir económicamente sí, estar más físicamente más joven. sí. ¿Y qué te inspiró a comenzar a escribir? ¿Te acuerdas? Pues fíjate que O es algo que está simplemente... vago en el tiempo. Si no hay algo que yo te diga, pues no, me gustaba mucho leer, imagino que eso tendrá que ver. Claro. Claro, las lecturas que en un momento puntual, porque también, es decir, este libro es bueno, es malo. Yo creo que todo tiene su mérito. Creo que yo jamás, no me hagas esta pregunta porque nunca contesto cuáles son tus 3 libros favoritos. Te puedo decir 3 que me gusten, pero a lo mejor me lo preguntas dentro de un mes y te digo Ha otros 3. cambiado. No, no es que haya cambiado, que te digo otros 3. Ah, ok. Claro, pero no me gusta hacer una taxonomía, una clasificación sobre este y Voy a borrar este. esa pregunta. Sí, sí. Entonces imagino que leyendo y luego hemos hablado también en la preentrevista, como tú has Sí. dicho, de un amigo que tienes también escritor y estoy muy de acuerdo con lo que te comentaba. Y después, con las vivencias que vas teniendo. Yo voy teniendo vivencias, voy aprendiendo. He tenido, igual que tiene todo el mundo, problemas. Unos más graves, otros menos graves. Por fortuna he tenido la mayor suerte de mi vida, que es tener la familia que tengo, los padres que tengo, porque nadie se salva solo en esta vida y esos problemas los he podido superar gracias a mi familia, gracias a su apoyo, pero he tenido esas vivencias en mis propias carnes, he viajado, sé lo que es el desamor, sé lo que es... Y todo eso un día dices, estas mismas ideas que en la conversación estamos teniendo, estas reflexiones que tú me has dicho alguna vez, oh, qué bueno, pues esto mismo es porque yo ya he reflexionado muchas veces sobre esos temas, con lo cual, al final, aunque tú marcas una historia, Humberto Eco decía, lo importante es la historia, que tú tengas la historia en la cabeza, y luego ya la llevarás a cabo a través del estilo que sea. Hmm. Entonces, incorporarás esas vivencias. Entonces, ¿qué me anima a escribir? El también intentar aportar algo, igual que educativamente con mi alumnado, aportar algo a la sociedad desde esta vía, porque en mi libro también en esta historia, aunque es un tema de continuar, es un tema de enigma, de intriga, también es experimental, hay mucha reflexión sobre el amor, sobre la amistad, etcétera. Es decir, pues todo eso hace que yo sienta la necesidad de escribir. Además me gusta. Entonces, pero no te podría decir, pues fíjate, en el verano de 1995, cuando leí tal libro, dije, yo voy a ser escritor. Sí te puedo decir, Sí. es que me acabo de A acordar ver, una a ver. cosa muy curiosa, es para reírse de A uno, ver. de uno mismo. Que sí lo Eh, dijiste. ¿El qué? Que dijiste que ibas a ser escritor algún día, ¿o no? Sí. A ver. No, pero es que en un libro en mi casa de Julio Llamazares, ¿Cómo te acuerdas de los nombres, tío? Estoy Luna de flipando contigo. bueno, en este caso es que claro, Luna de Lobos, es que me acuerdo hasta de la portada Ok, y del ok. tomo. Luna de Lobos de Julio Llamazares, pues viene la biografía del autor. Sí. Pues Julio Llamazares nació en tal sitio, en tal año, ha hecho esto, ha hecho lo otro, es un escritor con renombre y tal. A bolígrafo Vic. Yo, siendo un niño, no te puedo decir ni la edad, pues tendría 10, 12, no lo sé. Coma. Por detrás de la famoso escritor Manuel Molinero, que no sé qué. Claro. Lañares. Sí, sí, está ahí. ¿Está Digo, ahí tu libro claro, todavía? digo, mira, Qué fíjate. bueno, qué Claro, bueno, en la librería de mi casa, sí. qué De bueno, mis tío. padres, de casa de mis padres. Estamos hablando hace un momento en la preentrevista que has citado tú. Tengo un amigo que escribe también y a veces me conecto con él. Me gusta mucho conversar con él. Y me habló sobre la retroalimentación, ¿no? Me dijo que era fundamental, ¿no? Un escritor que no haya vivido,
que no haya, como te dije, no montado bicicleta en la playa, subido unos patines. Bueno, haber tenido una vida, ok, intensa, con problemas, ¿no? Y mucha felicidad también acompañada, Mm. hace que quieras expresarlo, ¿no? Y me dijo que era importante, ¿no? ¿Tú cómo manejas esto de o qué papel juega la retroalimentación en tu proceso de escritura? Absoluto, absoluto. ¿Las buscas las experiencias, No, dejas que lleguen solas? no, es que no lo busco. Y es que es la vida. Quiero decir, tú vives, te van sucediendo cosas y vas aprendiendo de esas cosas. Tomas lo bueno, te potencia, de lo malo también aprendes. Y al final, sin darte cuenta, yo creo que es un proceso en el que fíjate que no te das cuenta. Y vas reflexionando sobre lo que te ha pasado. Yo también soy alguien muy analítico y que me gusta reflexionar sobre todo lo que podríamos llamar temas humanísticos y filosóficos. Ujú. Con lo cual, no solo piensas en tus propias vivencias, sino que lo analizas en torno a la sociedad, en torno a las personas que tienes alrededor, a las que no tienes alrededor. Con lo cual, todo eso y toda esa reflexión sobre multitud de temas que abarcan al ser humano, pues es lo que principalmente me hace escribir y lo vuelco en mi escritura. De hecho, uno de mis escritores favoritos, Sabato, dijo de la literatura que era quizá la forma más profunda de conocer la condición humana. Y precisamente Mm. esa frase es todo lo que estamos diciendo Sí, ahora sí, sí, mismo. efectivamente. Mencionaste que la familia era muy importante y que obviamente nos Mm, ayuda, ¿no? Mucho. Cuéntame eso. Tu madre es pintora. De hecho, yo tengo una sí, de sus obras en mi es casa. cierto, sí. No sé si la has visto, Tommy. Está ahí. Es una obra en un marco así bonito de madera y Amapolas, creo unas que unas amapolas de amapolas. color. Y además, mi mujer, Ana, pinta. Y Sí, por lo tanto es ¿verdad? muy raro que exista otro cuadro que no se ha pintado de ello en la casa. Dile a tu mamá que comparte o que un escenario con Ana, que también Muy pinta, ¿no? Con bien, mi mujer. muy bien. Sí, sí, lo sabe y Cuéntame, ¿cómo han influido tus padres ¿no? en tu vida, vamos a llamar ahora profesional? ¿Te apoyaron mm, bastante en el inicio? Bueno, sí. el tema del arte o un poco, ¿no? Viene por parte de ella, ¿no? Que además me sorprendió. ¿Qué edad tiene tu madre? Es joven. Es Es muy joven, es joven. joven, es joven. A mi hermano quizá lo tuvo, no sé decirte exactamente, pero con veintipocos y a mí Sí. también con veintipocos. Ajá. Sí, 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 muy sí. joven le he visto. Sí, y Cuenta. pues es que me has hecho varias preguntas y Perdón, me perdón. has colocado un poco, perdóname. El tema de tu familia, la familia nos apoya mucho, Sí. ¿no? Y la influencia de tu madre y la de tu Ah, padre sí. ahora mismo. Respecto a esa herencia artística, Ujú. pues posiblemente es curioso que mi padre y mi hermano son más lo que llamaríamos la dicotomía clásica que la gente dice de ciencias o letras. Sí, se ha dado tu Mis caso. padres y mi hermano mayor serían de Sí, ciencias y mi madre y yo de letras. ok. Si bien es cierto, yo tengo que decir que soy de letras, pero sé sumar. Ok, Quiero ok. decir que ahí estoy, ahí Ok, ok, te defiendes. bien equilibrado. Sí. Entonces, por ese lado. Por otro lado, mis padres han sido y son fundamentales, gracias a Dios. Quiero decir, tengo que dar gracias a los padres que he tenido y que tengo, Importante, porque ¿no? muy importante. De hecho, mira, hemos empezado la entrevista hablando de educación. Sí. Pues desde aquí, aprovechando tu podcast y tu altavoz, eh, quiero decir que la comunidad educativa somos todos. Los padres los primeros, porque hay muchos padres que, bueno, eso en el instituto, bueno, los primeros educadores son los padres. Los medios de comunicación, como este podcast, también educa. Ujú. La sociedad educa. Y luego estamos los docentes, que tenemos una profesión. Pero educamos todos. Y entonces, pues reivindicar ese papel del primer docente, que es el padre y la madre. Y para mí han sido fundamentales. Yo soy la persona que soy hoy y tengo los valores que tengo hoy y estoy orgulloso de ello por la enseñanza y por el aprendizaje que me han dado mis padres, sobre todo con el ejemplo. O sea, me han dicho, me han orientado, sobre todo con el ejemplo y estando ahí. Y con ese amor que llaman amor. El amor de los padres es un amor, no todos los casos, pero en la mayoría de los casos, y lo ideal es que sea así, es un amor incondicional. No es incondicional. No hay mayor condición que ser padre y ser madre. Qué bueno. Es un amor desinteresado, Claro. pero no incondicional. Pero es desinteresado Sí, absolutamente. ¿Cuántos hijos tratan mal a sus padres y están ahí, sí. sin ninguna condición? Yo
he tenido mi adolescencia, he tenido... Te has portado mal, ¿no? No, me he portado bien en general, pero quiero decir que nadie es perfecto. Pero mis padres siempre han estado ahí, me han enseñado los valores. Nuestros primeros maestros, ¿no? Sí. Humildad. eh, comportarse bien. Mi padre me decía, con educación vas a todas partes. Sí. Y vas a todas partes, incluso a hablar con el rey, con educación. ¿Sí? Humildad, comportarse de una manera educada. Honestidad. ¿Sí? Yo siempre he intentado seguirlo. Y a día de hoy que me falta mi padre, y pienso, tú ves un niño pequeño que se porta mal y si le mira a su padre dice, bueno, que me porto bien. Pues a mí mi padre me mira todos los días. Con lo cual yo desde que me falta intento honrarle y pienso en él y digo, ¿cómo se sentiría el orgulloso? Tienes esto, puedes hacerlo muy bien, puedes hacerlo bien o puedes hacerlo mal. Elige hacerlo muy bien que te está viendo. Y lo intentaba hacer cuando estaba en vida y hoy que me falta, multiplicado por 10. ¿Qué es lo que más echas de menos de él? Escuchar su voz, un consejo. Cuando verle, un abrazo, llamarle, hablar con él. Él era muy cariñoso. Era amor puro, Ajá. a su manera. Quiero decir, no era alguien besucón, Ajá. pero te demostraba su amor estando siempre, sobre todo en las malas, en todo momento, pero no conmigo. O sea, obviamente conmigo, con mi hermano y con mi madre. Pero fíjate, el día de su entierro, hoy a día de hoy puedo hablar de ello tranquilamente, el día de su entierro, no sabes cuántas personas se me acercaron a decirme, tu padre cuando yo pasé esto estuvo ahí, vino y tal. Tu padre me ayudó, tu padre te hizo esto por mí, nunca dejó de visitarme, tuve una depresión, me visitaba cada día y hasta que no estuve bien no dejó de verme. Tu padre, qué buena persona, cómo hizo, cuando pasó tal cosa, cómo se comportó. Y hablábamos antes en la entrevista también de tu pueblo es lo de siempre, de tú eres de fulanito, eres de menganito. Ah, sí, los pueblos, Sí, ¿no? ¿Tú de quién correcto. eres? Entonces, es algo tan bonito que, pues soy hijo de Florencia y de Pilar. ¿Qué necesitas, mi niño? Claro. Y yo intento eso también pues con mis sobrinos. Hay que comportarse como hay que comportarse. Y huyendo de ese concepto de, oye, ¿eres buena persona? Bueno, no conozco a nadie que diga, soy un... No, todo el mundo entiende que más o menos es una buena persona. Pero que al final hay que preguntarse, ¿qué es ser una buena persona? Pues ser honesto, ser alguien que se comporta con relativa justicia, con honestidad, es decir, como le gustaría que le tratasen a él. Eso es fundamental. No le hagas al otro lo que no quieres que te haga, ¿sabes? Eso funciona muy bien. Vamos a hacer un giro y desde aquí un saludo a tu madre y gracias por el regalo que me hizo. Vamos a hablar un poco de tecnología, ¿vale? Un poquito porque te toca de fondo. La inteligencia artificial ya crea obras de arte, crea contenido, ¿no? Para webs, para muchas webs. Incluso escuché o leí, creo que escuché, porque yo veo más vídeos que leer, que crea incluso poesía. Que sea capaz de escribir un libro, ¿cómo lo llevas? Que pueda competir con un escritor. Yo llevo bien todo. Yo ¿No te da miedo? vivo en la paz. ¿No te da miedo? No, no me da. Quiero decir, entiendo que las cosas, el mundo evoluciona. Creo que la tecnología da muchas facilidades, aporta muchísimo, pero como en todo tiene que haber un control de esa tecnología. Claro. Y en el momento que no hay unas barreras, ¿dónde queda la creación artística? Esa humanidad, esa candidez detrás de un trabajo artístico, pues eso se pierde. Claro. Ojo, que es la inteligencia artificial lo que hace al final es imitar esa calidez, etcétera. Es un debate amplísimo, tendríamos que estar aquí horas, pero... Pero la puedes confundir, ¿no? De la hora de una inteligencia artificial la puedes confundir con lo humano, como cuando estás con un vino, por ejemplo, gracias por el obsequio, y te pones ahí con 5 botellas de vino y tratas de ahí de adivinar. Sí. Fíjate, no puedes. Fíjate, cuando hice mi tesis doctoral, cuando la publiqué, una compañera de México, su tesis doctoral versaba sobre precisamente una inteligencia artificial que realizaba poesía y comparaba
poesías escritas por un humano y por la inteligencia artificial, si eran capaz de producir exactamente la misma emoción, con unas palabras claves, etcétera. Y me propuso una colaboración en torno al tema de mi tesis y el tema de su tesis. Pero te quiero decir que esos estudios ya se realizan y el camino no sé hasta dónde nos llevará. Ya se escribe con... Mucha gente utiliza. Yo no Sí, lo utilizo, pero porque a mí me gusta escribir. claro, claro. Y bueno, a lo mejor puede ser útil para, o yo vería un buen uso en él, que estoy en un brainstorming pensando, bueno, a ver qué ideas me da, y luego ya hacerlo tú, no que el producto Sea sea lo que totalmente... te da la inteligencia Sí, artificial, porque entonces, y al final no debemos olvidar que la inteligencia artificial es lo que hace es coger de todo lo creado y realizar un producto respecto a eso. Es decir, hay otro dilema, derechos de autor. claro. Porque al final no crea de la nada, crea de un container de millones de... Bueno, yo abriría un debate ahí. Tú tampoco creas de la nada, ¿no? Tú creas de las cosas que has vivido, has leído, has visto, has escuchado. No, pero no tienes toda esa información en el momento en la cabeza y Pero entiendes por dónde voy, la ¿no? produces. Sí, sí, claro que... Pero es que haces una creación propia. Mira, en el Renacimiento se decía que un buen escritor debía ser docto, es decir, debía saber latín, debía haber leído a los clásicos, y entonces sus producciones él debía ser, decía Aristófanes, como las abejas, libar en muchas mieles, libar en muchos sitios para producir su propia miel. Eso era lo que se llamaba la imitación, que es un poco lo que hace la inteligencia artificial. Más adelante ya se crea y ya un buen escritor tiene que ser como un gusano de seda, que crea sus propios hilos. Qué Entonces, bueno. yo situaría a la inteligencia artificial como la abeja Sí. y al ser humano que, aunque tiene un bagaje cultural, crea como el gusano de seda. Muy buena comparativa. Oye, estamos llegando ya al final de ese podcast, muy interesante por cierto. Podría estar hablando contigo por horas, me he dado cuenta. Muchas gracias por este producto de la tierra a ver, vamos exactamente de dónde viene, de las Islas Canarias, Tenerife. Muchas gracias. Nada. ¿Hay algo que contar sobre este vino? Aparte que le gustaba a alguien ¿Qué que, es? ¿no? Este le Cuando, gustaba, cuando venían mis padres a visitarme, siempre sí, comíamos un arroz caldoso y bebíamos este vino, el blanco de este vino. el blanco. Está Este buenísimo es el entonces, ¿no? tinto. ¿Te A mí me gusta? gusta, me gusta. Qué Y bueno, además le tengo cariño, por eso te lo traigo, porque a ti también te muchas tengo gracias. cariño y te lo traigo como Oye, detalle. pues te lo agradezco, muchas gracias. Estamos llegando al final y siempre les pido a las personas que participan y primero agradecerte por tu tiempo, ¿vale? Que para mí de verdad que cuando alguien viene aquí a grabar, para mí es muy, muy importante y muy especial porque como comenté, me gustaría tener un recuerdo, ¿no? Estar ahí viejecito y poder volver a escuchar todo esto de gente que a la cual quiero y admiro. Una pregunta para Jersey Raxi, para ir terminando este podcast. Te hago Que una pueda pregunta. responder. Todas las preguntas se pueden responder, Bueno, incluso con el silencio, que es la mejor de las respuestas muchas veces. a ver, Tú vienes de... ¿Tus orígenes son peruanos? soy ¿Vienes? 75% peruano, 25% polaco. Perfecto. ¿Pero viviste también en Polonia? No, pero estuve Vale, un periodo muy cortito de tiempo ahí con mi hermano, el Cesli, el del medio. vale. Entonces, has vivido experiencias personales y profesionales en Perú, Ajá, en Sudamérica, y has sí, vivido experiencias personales y profesionales en España. Actualmente vives en España, sí, tienes tu mujer que es española, sí, tus hijos son españoles. sí. Entonces, mi pregunta es, tanto a nivel personal como profesional, ¿sientes que estás en tu lugar? ¿O sientes que como tus raíces son de otro sitio siempre te falta un poquito? ¿Te sientes acogido? Me No solo, no siento, acogido, sino más allá de sentirte acogido, ¿te sientes en tu lugar? Esa es la sí. pregunta. Primero voy a contestar con un sí rotundo. Me siento muy cómodo aquí en España. De hecho, voy a cumplir 50 años ahora el 17 de septiembre. Y es un día muy especial para mí porque ese día, ok, tendré
25 años más un día más aquí en España, porque vine con 25 años a tu país. Y me siento muy bien. A nuestro país. A nuestro país. Ya le todo el que quiera. Muy contento, pero lo que sí siempre se me va a quedar un poco atascado en la garganta es, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado? Si hubiera podido hacer lo mismo o acercarme un poquito, aunque sea a lo que he podido yo lograr aquí en España. Eso es algo que siempre se me va a quedar. De repente me fui porque sabía inconscientemente que no lo iba a lograr y por eso emigré. Es que nunca lo voy a saber. Siempre se me va a quedar esa duda. Alguna vez cuando he ido a Perú y he dado una charla en este mismo lugar que te conté, donde eran mi grupo favorito de alumnos ahí en Perú, y volví a las aulas, ahí me gustó, pero siempre me quedará la duda de, ¿me hubiera ido bien ahí en Perú? ¿Me hubiera desarrollado? ¿Hubiera aprendido tanto, ¿no? como lo que sé ahora? ¿Y hubiera sido feliz? Aquí lo soy, pero siempre me quedará esa gran duda. Qué bueno que lo hayas preguntado, porque es algo que a veces suelo pensar, ¿no? Cuando estás ahí tirado ahí en el sofá, ¿y si me hubiera quedado? ¿Qué hubiera pasado? De repente no hubiera conocido, imagínate, que ahora mismo ni me lo pienso, ¿no? Ana, no hubiera podido estar con Mark y con Noah, ¿no? Mis pequeños. Pero es algo que se me queda en el tintero, que además da pena porque no lo voy a poder. Es un experimento el cual nunca podré realizar. Qué buena pregunta, tío. Gracias. Hemos estado con mi gran amigo, Manuel Molinero, escritor, docente, filólogo, especialista en el análisis de discurso, pragmática y retórica. Qué título tan grande, ¿eh? Cuanto más cosas tienes, es peor. Eso es así. Menos. ¿No lo puedes sintetizar? Si de ahora mismo... No, pero yo no lo sintetizo ni lo dejo de sintetizar. Pero si yo te digo ahora mismo quién es Manuel Molinero, ¿tú quién dices que eres? Yo digo que soy la persona que ha evolucionado respecto a la enseñanza que me dieron mis padres. Profesionalmente soy docente y escritor, pero lo principal son otras cosas. A nadie le recuerdan por el informático, por lo menos no desde el corazón, Ajá. por el químico, por el dentista. Qué buen tipo, cómo tuve feeling con esa persona. Luego, hombre, si lo necesitas, o entre comillas, profesionalmente o por un contacto que tienes de relaciones profesionales, sí. Pero personalmente y desde el corazón a la gente se le recuerda por cómo es desde dentro, no por quién eres. Pues docente, no. Soy qué buena persona, ¿no? Y lo alegre, buena persona. Ya vuelvo a lo de buena persona. De buena persona, yo creo que es un concepto un tanto vago porque... Eso, ¿quién es mala persona? ¿Quién dice que es mala persona? ¿No? Efectivamente. Bueno, pues eso, pero sí, docente, escritor y bueno. Qué suerte tienen tus alumnos de tenerte. Muchas gracias, tío. ¿Sabes que en la oposición el presidente de tribunal me dijo algo muy parecido? ¿Qué te dijo? Me gustaría ser tu alumno. ¡No! Y entonces esas cosas... ¡Qué piropo! Sí, maravilloso. Sí. Así que, bueno, te lo agradezco. Yo una cosa tengo que decir. Dime. Tú eres un gran comunicador, eres un gran profesor. Yo estuve en tu curso y tienes eso que tener esa esencia de... Yo siempre digo, hay muchos elementos que analizan un buen comunicador y yo, hombre, obviamente porque son elementos técnicos, pero hay algo en esencia que hay en la docencia y en la comunicación en general que es la misma que hay en las relaciones personales. Alguien te llega, a lo mejor has tenido menos contacto que otra persona que la ves más a menudo y tienes esa esencia, ese feeling, esa conexión. Y eso es algo, cuando los alumnos dicen, qué buen profe, no te lo dicen, volvemos a lo mismo, no te lo dicen por, wow, es que se sabía todos los años de nacimiento de todos los escritores, wow, es que te dice de memoria. No, ellos dicen, wow, qué buen tío, qué buena tía y cómo nos enseñó, deleitando, enseñó, divirtiéndonos y pasando un rato ameno aprendiendo. Con esto nos vamos a quedar. Muchas gracias, tío. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.